De la mañana con 18 minutos, esto es Sonora Noticias AM. Ya saben que se pueden comunicar a nuestro WhatsApp 6628472364, porque además hoy tenemos mesa de análisis. Todos los viernes es de analizar los temas de coyuntura, los temas más importantes en la agenda. Y el día de hoy me da mucho gusto recibir aquí en cabina a Janet Harrison, maestra en gestión pública, especialista en participación política de mujeres. Bienvenida, Janet, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias. Perdón por interrumpir ahí tú en vivo, tu grabación. Y aquí también está con nosotros Iván Gómez, analista político. Iván, bienvenido como siempre. Muchas gracias, Niria. Buenos días Janet. Buenos días. Y al auditorio, desde luego. No, gracias por acompañarnos el día de hoy. Muy fría la mañana, mucho frío, pero los temas están muy candentes. Me parece que el panorama internacional, el panorama político, social, económico, de migración, pues sigue en su curso y evidentemente hay mucho que analizar tras la llegada de Donald Trump a la presidencia, que era un tema que habíamos ya platicado cuando recién llegó, ¿no? O iba a llegar a la presidencia Donald Trump, Janet, ¿no? Así es. Pues este ha sido un tema que ha estado en la agenda, sí, ¿no?, pública y política desde hace algunas semanas, pero en este momento ya nos acercamos a ese deadline que nos marca en sus discursos Donald Trump, o que le marca a México, ¿no? Y pues la amenaza es, creo que real, y ya se ha aplicado en otros países de Latinoamérica, y lo que anuncian es que el día de mañana, que es 1 de febrero, se estarían aplicando un arancel del 25% a las exportaciones que hace México a Estados Unidos. Y eso, ¿por qué es importante o en qué nos afecta a quienes no nos dedicamos a ese tipo de cosas? Pues podemos ya ver efectos, por ejemplo, en la franja fronteriza de México. Se reconoce que ya se han perdido más de 100,000 empleos, y eso, sumado a una posible crisis de deportación masiva de connacionales, pues estaríamos hablando de muchísimas personas que se están quedando sin un ingreso familiar, sin seguridad social, sin acceso a... Bueno, ahora recientemente anunciaron las estancias, pero creo que esto es un tema que no debiera tomarse a la ligera. Entiendo que la postura de México sea, decía Marcelo Ebrard, que a la mexicana era, lo apunté porque me pareció hasta chistoso, la paciencia y sabiduría mexicana, ¿no? Se entiende que no estén dando contradeclaraciones, pero esperemos que ya el Estado mexicano tenga una estrategia clara de cuáles son las negociaciones que se van a hacer en caso de que se cumplan esas que hasta hoy son amenazas del presidente. Sí, porque públicamente es otra cosa, y públicamente a veces no es conveniente caer en provocaciones, ¿no? Así es, pero sí necesita de alguna manera el sector empresarial del país tener mayor certidumbre. Ojalá exista un diálogo, porque creo que si existiera no estuviéramos viendo cierres anticipados de maquiladoras, por ejemplo, que es lo que está cerrando en la franja fronteriza. Entonces sí necesitamos hacer un control de daños antes de que esto pues siga cayendo como en cascada, ¿no? Iván, ¿cuál es tu percepción de estos primeros días y de estos anuncios? Ahorita que decía y hablaba Janet sobre pues estos aranceles del 25%, incluso se hablaba que podrían aplicarse hasta en el tema del petróleo, ¿no? Y también exacto. Creo que uno de los grandes errores que ha habido en las clases políticas, no solo en México, sino en el mundo, es que la asunción de los populismos no se les ha tomado en serio, ¿no? Y no me refiero con los efectos que puedan tener, sino con su propia agenda de gobierno. O sea, un ejemplo paradigmático en México fue la llegada de Andrés Manuel, que había muchas dudas sobre si las propuestas de campaña las iba a hacer política pública, y finalmente las hizo, porque finalmente fueron los compromisos que hizo con sus votantes. Y de la misma manera Donald Trump, ¿no? Todavía me genera extrañeza que haya dudas, ¿no?, de si va a ser práctico los aranceles, de si el tema del freno de la migración iba a ser efectivo. Y lo que ha hecho es hacerlo efectivo, ¿no? Desde el mismo día en el que rindió protesta como presidente, pues empezó a firmar las órdenes ejecutivas en el tema de migración. Ya ha habido mayor operatividad en eso con el despliegue, ¿no?, de diferentes fuerzas para repatriar a la gente a sus diferentes naciones. Y al mismo tiempo los aranceles, todavía hay duda de si lo va a llevar a cabo, si no lo va a llevar a cabo. Anoche firmó, ¿no? Anoche firmó. Hay otro debate, ¿no? Que incluso dirigido hacia la estrategia política y de negociación que él está tejiendo con las diferentes naciones, de si esa firma del orden ejecutiva, la manera en la que lo va a negociar es
cuando entre en vigor, ¿no? O sea, no significa que el hecho de que lo haya firmado, siga manteniendo en el diálogo el tema vigente, pero también el hecho de que pueda o no entrar en vigor el día de mañana es el otro tema, ¿no? Finalmente afectaría a todos, yo creo que a unos más que otros. Si comparamos el Producto Interno Bruto de México con Estados Unidos es abismal, o sea, casi 14 veces es más grande el Producto Interno Bruto de Estados Unidos que el nuestro. Entonces, sí es un hecho que vendría a afectarnos un 25% de los aranceles, ¿no? También la balanza comercial pues está muy dirigida al comercio con Estados Unidos, ¿no? Casi el 80% de las exportaciones en México van para allá. Entonces sí es un hecho que se tiene que tomar de manera reflexiva decisiones en ese sentido. Y yo creo que México y los países de América Latina están jugando en el terreno que con estas diferencias de poder económico pueden jugar, ¿no? Que es la comunicación. O sea, finalmente es difícil sentarte en una mesa con un país que tiene un Producto Interno Bruto 14 veces mayor que tú a negociar en cuestiones de igualdad, ¿no? O sea, es muy complicado. Inclusive un país como Canadá, que tiene un mayor producto que nosotros, también no se las está viendo fácil. Entonces, la presidenta Claudia ha sido muy prudente en ese sentido. Creo que el ejercicio de la comunicación lo ha llevado de manera muy bien. Y finalmente también, así como hace Donald Trump, al hablarle a sus votantes y al decirle desde los primeros días de su gobierno, lo que te prometí lo estoy cumpliendo, también la presidenta lo está haciendo, ¿no? El hecho de hablar de la soberanía nacional, de que se va a defender a las hermanas y los hermanos migrantes, el hecho de que también a las empresas mexicanas se les va a proteger, creo que ha sido un avance en medida de lo que nuestro país y nuestro Estado-nación puede realizar, ¿no? El Plan México es un ejercicio muy reactivo ante estas contingencias. Creo que finalmente ahí discrepo un poco con lo que comentaba Janet. Sí ha habido un esfuerzo conjunto con las empresas nacionales en el sentido de pues, tanto le afecta al gobierno, le afecta a la población y también le afecta a las empresas, ¿no? O sea, sí vendría una vorágine que complicaría mucho las cosas para nuestro país. Sin embargo, sí ha habido un trabajo colectivo en ese sentido, ¿no? Y Plan México pues, es un esfuerzo que ha venido a sustentarse con el apoyo del sector empresarial incluso, ¿no? Tomando como referencia nada más la primera parte de tu intervención, Iván, tengo por acá un dato me pareció interesante, que hasta ahorita, tan solo en 10 días, Donald Trump ha firmado ya una serie de decretos muy superior a la cantidad que firmó Joe Biden, por ejemplo. Él ha firmado 42 decretos presidenciales en 10 días, una cantidad que firmó Joe Biden, pero en 100 días. Es decir, también el tema está como muy rápido, como muy acelerado, y a veces pudiéramos sentir que pues la capacidad de reacción tiene que ser inmediata, ¿no? También porque se van yendo un día un anuncio, otro día otro anuncio, otro día otro tema, en fin, pero sí vemos, yo por lo menos siento que ha ocurrido mucho más rápido este periodo que el anterior de Donald Trump. No sé si sea la percepción de ustedes. Sí, nosotros tenemos también nuestra receta mexicana, ¿no? Aquí no, aquí son reformas constitucionales. Entonces al final estamos viendo una transición democrática en la que se plantean cambios de modelos. Y pues esa popularidad que tienen tanto la presidenta de México como el de Estados Unidos, pues también para sostenerla requiere que el electorado vea tangible lo que se prometió. Entonces hay una efervescencia en la que yo creo que la lógica de costos-beneficios no aplica, así como no aplica la lógica de cuánto nos cuesta la reforma judicial. Igual creo que Estados Unidos no se va a detener por el impacto económico que tendría también para ellos, pero como bien dice, es en diferente proporción a la de México. Entonces es parte de una sinergia en la que México no está ajeno, pero pues nos asustamos cuando lo vemos fuera y de alguna manera lo estamos viviendo también en lo local, ¿no? Y eso es importante también, ¿no? Que también el impacto es para ellos, ¿no? Pero pues las medidas son distintas. 7:27, nos vamos a ir a mensajes, regresamos, quédense con nosotros, estamos por acá en Mesa de Análisis con Janet Harrison, nos acompaña también Iván Gómez, platicando, conversando sobre pues todo este tema de los anuncios, amenazas arancelarias de Donald Trump, la relación obviamente con México, a pocos días de ya asumir la presidencia de los Estados Unidos. Regresamos.
Sonora Noticias AM con Miriam Andrade. Comienza a seguirnos y entérate de la información y tus contenidos favoritos en nuestras redes sociales. Nos encuentras como @RSonoraFM. Cuando me preguntan cómo estás, respondo muy bien, aunque la realidad es otra. Sin ánimos, tengo que seguir con mi rutina diaria. A veces me siento inútil y poco importante. Si alguien cercano a ti muestra signos de depresión, conecta, escucha y apoya. En caso de crisis, estamos para ti. Marca al 911. Es gratuito y confidencial. Sonora, tierra de oportunidades. Porque la música norteña y de conjunto tejano tienen sus orígenes. Lo invitamos a descubrir quiénes son los pioneros del acordeón. Todos los domingos de 6 a 7 de la mañana con Raúl Jiménez Castro. Domingos de 6 a 7 de la mañana, Pioneros del Acordeón por Radio Sonora. Te invitamos a disfrutar de Buena Vibra Café. Ven y disfruta de un delicioso desayuno en un lugar donde la inclusión y el amor son los ingredientes principales. Saborea unos deliciosos chilaquiles, sándwiches, yogurt y mucho más preparado con cariño y dedicación por nuestros estudiantes. Te esperamos de 9 de la mañana a 2 de la tarde en calle Miguel Hidalgo, número 10, Colonia Villa de Ceris. Buena Vibra Café, un espacio incluyente donde cada momento es especial. Sonora, tierra de oportunidades. Gobierno de Sonora. Estás escuchando Radio Sonora, nuestra radio. Sonora Noticias AM. Ok, estamos de regreso, son las 7 de la mañana con 30 minutos. Lo que pasa es que en Mesa de Análisis aquí nos acompañan Iván Gómez, Janet Harrison. Estábamos hablando también que si ustedes piensan además que este tema es México-Estados Unidos, pues sepan que es México y América Latina, o Estados Unidos, perdón, y América Latina, o Estados Unidos del mundo. Colombia también, o sea, ya hubo por ahí también un conflicto, una amenaza de aplicación de aranceles a cambio, ¿no?, del tema migratorio, demás. Entonces también Colombia pues está metido también en estas circunstancias, Janet. ¿Cómo lo viste tú, el tema de Colombia? Pues es muy interpretable porque al final hubo quienes decían así como, oye, se arrodilló inmediatamente, pero ¿qué haces con una economía como la que tienes? O sea, al final... Claro, que comentaba Iván, ¿no? Sí, es como ser realistas en la capacidad que tenemos de negociación, porque también tender a este nacionalismo de no vamos a ceder, pues al final es entrar en un callejón que no es una vía para negociar, pues. Entonces, creo que el caso de México es muy particular porque somos frontera directa con Estados Unidos y a nosotros nos tocaría de alguna manera lidiar con el resto de América Latina. Y con lidiar no lo digo de una manera peyorativa, sino de cómo le hacemos para administrar el flujo migratorio, que ese es uno de los grandes temas en cuanto a los aranceles. Entonces, exacto. Quieren que México sea la guardia otra vez de la frontera. Ya fue una vez en el sexenio anterior. Entonces, eso tiene también implicaciones de la relación entre México y los demás países de la América Latina. Entonces, y está muy interesante cómo afecta eso, porque sí, o sea, no es lo mismo recibir una cantidad a lo mejor de mexicanos o mexicanas que de pronto también pues centroamericanos, colombianos, también a lo mejor gente de Guatemala y del mundo, ¿no? Al final de cuentas. Que la gente que al final vemos en las noticias en los puentes de Ciudad Juárez, por ejemplo, que son los mayores puertos donde la gente busca llegar a Estados Unidos. Entonces se vuelve un problema también social para ciertos estados de la República y un tema de inseguridad, el tema de cómo proveerles de sus o garantizarles sus derechos humanos. Recordemos que hubo educación, empleo, por ejemplo. Así, hubo un siniestro en una de las estaciones migratorias en Ciudad Juárez donde murieron algunos migrantes, y eso al final tiene un costo y un impacto político y económico para México que también es importante, ¿no? Entonces no creo que podamos criticar a lo que pasó con Colombia, porque todavía nos falta a nosotros navegar esta crisis que inminentemente se va a tener que negociar. Iván, Colombia, y decías también Brasil, ¿no? Sí, y agregaría que no solo es Estados Unidos contra México y Canadá, sino Estados Unidos contra el mundo, ¿no? Contra el mundo. Sí, es lo que decía. En el sentido de que tampoco pienso que sea como algunos analistas a veces dicen que tachan de loco a Trump. Creo que su proyecto político está muy claro.
O sea, está muy pensado. Y cuando me digo que es Estados Unidos contra el mundo, pues es la principal economía mundial y que además es la principal fortaleza militar, o sea, en todos los sentidos, y que cualquier declaración, como la que ayer decíamos de los aranceles, pues viene a tambalear muchas economías, ¿no? O sea, comenzando por la mexicana, la canadiense, los impactos que está teniendo directo e indirectamente en Colombia, en Brasil, que también el presidente ya solía declarar que si Estados Unidos le pone aranceles, Brasil se las devuelve, ¿no? Podemos decir que estamos en una condición distinta, México y Brasil, por la distancia geográfica, ¿no? O sea, mal o bien, a México nos tocó pues ser frontera con la principal potencia económica y corremos la misma suerte que otros países que están en nuestra situación, por ejemplo Turquía con la Unión Europea, Ucrania con Rusia, o sea, como que jugamos ese papel de un país con menor poder que tiene que lidiar con la suerte de una economía global, ¿no? Uh-huh. Entonces, el objetivo principal de Estados Unidos pues, es contener el avance económico de otra potencia económica que le sigue los pasos, que es China, ¿no? Entonces es una manera de desarticular todos los acercamientos que pueda tener China a través de la Unión Europea, a través de América Latina, a través del mismo México. Es por eso que ha habido diferentes discusiones en torno a la procedencia de las exportaciones mexicanas a Estados Unidos, uh-huh, y que es una de las cláusulas principales que se va a discutir en la renegociación del Tratado de Libre Comercio, ¿no? Uh-huh. Es qué tanto componente de los contenidos que se exporten pues tiene que tener origen en México, Estados Unidos y Canadá, ¿no? Yo creo que dentro de las preocupaciones que tiene el mismo presidente Trump es ese punto, que el hecho de que las exportaciones pues, puedan estar orientadas con materia prima generada en México, Estados Unidos y Canadá, porque eso le permite frenar el avance chino al mercado estadounidense, ¿no? Creo que uh-huh, finalmente la guerra, si lo queremos llamar así, estadounidense, pues más que dirigirla al plano militar, es el plano comercial. Que eso es lo que iba a preguntar. Es una guerra comercial. Pues finalmente sí, ¿no? O sea, uh-huh, a mí hay una frase de un militar, uh-huh, se llama, que se apellida Clausewitz, que es la política es la guerra por otros medios, ¿no? O la guerra es la política uh-huh, por otros medios, ¿no? Uh-huh. Entonces, finalmente la economía pues es parte importante de estos conflictos. Y Bill Clinton también, por ejemplo, decía, pues, cuando se promovió toda esta ola de políticas neoliberales que se gestaron a partir de los años 70, 80, pues que el hecho de abrir, ya no se podía hablar de una colonización como venían haciendo los países europeos por varios siglos. ¿Por qué? Porque ahora la frontera era el propio mercado, ¿no? O sea, ese fue ese fue el objetivo de la globalización, ¿no? A diferencia de Trump, que habla más pues de una política, ¿cómo le podemos decir? Introvertida, pues el uh-huh, hecho de cerrar las fronteras, que finalmente es lo que él ha dicho, ¿no? O sea, vamos a fortalecer la industria estadounidense, vamos a cerrar nuestras fronteras a otros países, y principalmente a países con los que estamos compitiendo comercialmente, ¿no? México no está en esa posición porque pues, no representa una figura de poder como si la representa China, ¿no? Sin uh-huh, embargo, sí, al ser una frontera con Estados Unidos, pues Estados Unidos también tiene que blindar su frontera, y lo mismo que la blinda a través del interés que tiene en Groenlandia, por ejemplo, que también a muchos les ha parecido descabellada la idea de esa compra a Dinamarca, pues no lo es tanto, ¿no? Porque lo que hace una potencia económica es blindarse de la llegada de otras potencias, ¿no? O sea, a través de esta compra, a través de la propuesta que puede sonar hasta todavía más descabellada, que es el Estado 51 de Canadá, y la misma relación con México, que diría yo, sea un gobierno de izquierda, de derecha, sea Claudia Sheinbaum, sea en 6 años,
siempre va a ser una relación conflictiva, ¿no? Mientras Estados Unidos siga siendo una potencia como lo es ahora, ¿no? Y dicho, fíjate que interesante también me parece, hay otros países de América Latina, de Sudamérica sobre todo, que ya están comerciando más con China. De hecho, están como que inclinando más la balanza hacia China. Y ahorita que mencionaban también esto de la dependencia o codependencia, yo con un analista político que estuvo hace unos días por acá, decía, es que siento que es como una relación codependiente, porque sí, en el 80% de nuestras relaciones comerciales es con ellos, y se dice a lo mejor muy fácil, ¿no? Mirar otros mercados, voltear a ver a China, como ya está volteando a ver otros países, o incluso a Europa, a otras regiones, pero hacerlo, pues vemos que es difícil. No sé si realmente sea difícil o no quiera, o no se pueda, ¿no? ¿Ustedes cómo ven, qué piensan? Yo creo que eso está peligroso, porque tienes al vecino más armado del mundo, y al final es complejo garantizar como la armonía en esos términos. No sé si sea una ruta en la que México debiera avanzar, pero yo creo que es positivo el que la presidenta tenga una postura. No soy muy fan del nacionalismo de extremo, pero sí creo que es oportuno y es necesario como ser armónicos en esos valores y compartir la importancia de que salgamos juntos y fuertes. Creo que eso es más como por civismo y por identidad, pues, pero no creo que sea ponernos con Sansón a las patadas, ¿no? O sea, no sería lo más prudente. Creo que también ya no vivimos en un mundo como en el de antes, en el que la dependencia era como si tú no me quieres, y esa relación tóxica que hacías la analogía. Así como si no es contigo, no es con nadie, pues. Y también eso para Estados Unidos, pues también le conviene que su vecino tenga una buena relación, ¿no? Pero estamos viviendo una etapa en la que se está respondiendo a lo que pasó en campaña, y hay que sobrellevar esta marea, que no dure mucho tiempo. Y pues que sean las mejores condiciones para negociar algo que haya un win-win, porque también no estamos como para sí todo lo que tú quieras, ¿no? Solo es no hacerlo muy largo. Para cerrar con el tema, Janet, un último comentario, reflexión o algo que quisieras agregar. Digo, porque vamos a ir a mensajes y vamos a avanzar con otro tema, ¿no? Así es, que creo que está muy ligado al siguiente tema, que es el tema de seguridad pública. Esta presión que estamos viviendo externa, creo que también va a servir para resolver problemas que la ciudadanía quiere respuestas. Ojalá esta coyuntura nos ayude a tomar decisiones que mejoren las condiciones y que recobremos la paz, que creo que en nuestro estado hay muchos municipios que, si no es Hermosillo, pero muchos de ellos están viviendo una crisis de seguridad pública. Entonces mucho tiene que ver también con el Tratado de Libre Comercio. Pareciera que no, pero son cosas que van muy pegadas. No, y van pegadas también con temas migratorios y también y seguridad, y todo se liga, ¿no? Iván, un último comentario para cerrar este tema. Yo creo que México tiene dos armas en ese sentido de negociación. Una de ellas es precisamente la cultura. El hecho de que la presidenta exalte los valores nacionales, pues es hacer un llamado a las y los mexicanos, ¿no? A que hay una fortaleza cultural y que es una cultura milenaria, ¿no? A diferencia de la cultura estadounidense. Entonces, finalmente, pues es una manera de hablarle a una audiencia a través de los valores nacionales. Y la otra es la geografía, ¿no? Creo que el hecho de que haya alrededor de 38 millones de mexicanos viviendo en Estados Unidos, pues hace que pues Estados Unidos no solo sea de los estadounidenses, ¿no? Sino también de una población mexicana importante, y que cumple una función laboral, económica, social fundamental allá, ¿no? Entonces creo que son dos mecanismos de negociación fundamentales, y es a los que ella se ha dirigido, ¿no? Una, los valores nacionales, y otra, la protección de las y los migrantes allá. Muy bien. Nos vamos a ir a mensajes, son las 7 de la mañana con 41 minutos. Al regresar, pues tendremos más de esta mesa de análisis. En unos momentos volvemos. Sonora Noticias AM con Miriam Andrade. Radio Sonora, voz de la cultura popular. El fentanilo destruye tu cuerpo. El ejercicio te hace fuerte. El fentanilo te engancha desde la primera vez. Las verdaderas amistades te cuidan. El fentanilo te mata. Una familia unida te da vida. Aléjate de las drogas. Les ponen fentanilo para hacerlas más adictivas. Elige ser feliz. Si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida. 800-911-2000. Gobierno de México. Que las enfermedades respiratorias no arruinen tus planes.
Protégete con la vacuna de influenza y COVID-19. Abrígate, toma agua, aliméntate bien y consume vitamina C. De sentir síntomas de gripe, cubre tu boca al estornudar o toser y lava tus manos frecuentemente. Evita automedicarte y acude a tu médico para un tratamiento adecuado. Gobierno de Sonora. Tierra de oportunidades. Viernes de softball en el Estadio Fernando Valenzuela. Algodoneras de Unión Laguna contra Naranjeros Softball Femenil. La cita es a las 7. 3x2 en boletos de cualquier localidad. Niños menores de 12 años entran gratis. Al presentarse en taquilla obtendrán su boleto de cortesía. Evita filas. Compra tus boletos en taquillas de 10 de la mañana a 6 de la tarde o en boletomóvil.com. Nuestra H, nuestra historia. Sale, batazo elevado profundo. Todos los lunes de 6 a 7 de la tarde te esperamos en La Hora Naranjera. Los mejores momentos, promociones y toda la información del equipo más ganador de la Liga Mexicana del Pacífico. ¡Ahora va para atrás! Nosotros somos Ricardo Hernández y Samuel Favela y te esperamos en La Hora Naranjera, completamente en vivo por la señal y redes sociales de Radio Sonora y Naranjeros de Hermosillo. Comienza a seguirnos y entérate de la información y sus contenidos favoritos en nuestras redes sociales. Nos encuentras como @RSonoraFM. Sonora Noticias AM. Estamos de regreso, son las 7 de la mañana con 44 minutos. Continuamos con más en Sonora Noticias AM. Seguimos en Mesa de Análisis. Nos acompaña Janet Harrison, maestra en Gestión Pública, especialista en Participación Política de Mujeres. Iván Gómez, analista político. Otro tema, la situación actual del estado de Sinaloa. Desde el año pasado, como por allá de septiembre, ustedes y nuestra audiencia pues seguramente recordará que Sinaloa empezó a vivir un tema muy complejo, se agudizó pues el tema de la inseguridad. Por algunos días, algún tiempo, la gente pues permanecía en sus casas, sobre todo en Culiacán, en ciudades aledañas, y de manera reciente pues hubo ya protestas, la gente salió a las calles a pedir pues que el gobierno estatal de esa entidad pues hiciera algo, ¿no? Por el tema, esta preocupación pues que fue escalando y que también se recrudeció mucho a raíz de un caso en donde 2 menores junto con su papá fueron asesinados, ¿no? En fin, sabemos que el tema de la violencia pues está muy vinculada con el crimen organizado, que además es un tema pues histórico, social también del estado vecino, ¿no? Entonces, pues es un tema muy complejo también, ¿no? Janet, el tema de la violencia en Sinaloa. Hay una frase que se volvió ya hasta icónica en Sinaloa que es "y el Rocha", ¿no? Que le gritaron en un aeropuerto, en un avión al gobernador, porque él como si estuviera ajeno a la situación del estado. Si bien es cierto que ese estado históricamente hay como un arquetipo del narco sinaloense, pues se recrudeció la violencia a partir de las detenciones que hubo en septiembre, donde 2 integrantes de cárteles distintos fueran detenidos por el gobierno estadounidense. Y lo que ha pasado a partir de ese momento, porque no ha cesado eso de que la gente se quede en su casa, ¿no? Ha sido que la sociedad se contrajo como para esperar que pasara toda la violencia. Pero ya son muchos meses de que esto inició. Entonces yo creo que esta es una de las primeras crisis que vive la presidenta al interior sobre un descontento generalizado que además tiene razón de ser. Creo que si bien fue el asesinato de estos 2 niños y de su papá lo que generó el que la ciudadanía se manifestara, pues ya venía acumulándose una presión en el Estado. Yo creo que es comprensible que estamos pagando o de alguna manera viviendo las consecuencias de una política pública fallida en seguridad del sexenio anterior. Creo que la presidenta sí ha tomado decisiones distintas. Yo creo que es una de las pocas materias en las que ha dado un giro a la política, el que esté la presencia del secretario de Seguridad Pública en el Estado, el que ya no sean abrazos y haya un embate frontal, pues ya vemos cambios, ¿no? Creo que aquí urge el tiempo, es importante que se empiece a notar. ¿Y por qué urge? Porque, como decía, se relaciona a lo demás. O sea, está el debate o la negociación de los aranceles con Estados Unidos, y parte del discurso de Donald Trump, además de la migración, es el que México es un gran exportador de fentanilo y de inseguridad pública ¿no? Que eso lo podemos
desbaratar de muchas maneras, pero pues el punto es que aquí está la presión social bien ganada de que quieren vivir en paz y al mismo tiempo cómo va México resolver esta crisis para que no interfiera también en las otras negociaciones, ¿no? Ok, Iván, interesante lo que nos comparte por acá Janet. Sí, pues como bien decíamos hace rato, y me gustaría hilar el tema con lo que estábamos hablando en el segmento anterior, finalmente las decisiones de una potencia económica impactan pues, en la vida de los otros países, y me parece que el tema de seguridad no es la excepción. Considero que el problema de seguridad que hay en el país no es un problema necesariamente doméstico, de malas decisiones, de guerra entre grupos criminales solamente, sino también tiene que ver con el mercado, ¿no? Que es el mercado del fentanilo, el mercado de las drogas, inclusive el mercado relacionado con la trata de personas, el mercado de armas, y que tenemos el gran mercado al lado, ¿no? Del otro lado de la frontera, y que es parte del punto que ha marcado mucho la presidenta, pero al mismo tiempo ha habido muchas coincidencias en el sentido de pues cómo frenas un problema de grupos criminales que ofertan cierto tipo de productos ilícitos cuando tienes el principal mercado de consumo al lado, ¿no? O sea, es por eso que ella ha dicho de manera insistente, sí, nosotros atendemos el problema de la inseguridad. Coincido con Janet en el sentido de que desde los primeros días de su gobierno el secretario de Seguridad ya estaba en Culiacán, vive en el estado desde entonces para reforzar la autoridad federal en la materia en vinculación con el estado y con los municipios de la entidad, pero también es importante pues, trabajar sobre el consumo, ¿no? Ella ha hablado mucho desde generar una campaña intensiva contra el consumo del fentanilo. Sí, ya la anunció. Y es muy cierto lo que dice, o sea, es un problema que también existe en materia de salud pública en México, sin embargo no es tan grave como en Estados Unidos, ¿no? El mismo presidente Trump ha dicho que al año mueren alrededor de 100,000 personas en su país, entonces, ¿qué tanto se está haciendo de aquel lado para contener esa suerte, ¿no? Entonces ahí yo miré en ese sentido que no es un problema doméstico, o sea, sí es un hecho que desde hace varios años se ha recrudecido el tema de la inseguridad y de la lucha entre grupos criminales, pero no es ajeno, no es doméstico, no es solo algo que sucede en México, ¿no? Porque también, así como hay narcotraficantes en México, pues también hay narcotraficantes en Estados Unidos que operan todo el paso de la droga, ¿no? Entonces, ese tema también se tendrá que poner a debate, ¿no? Porque sí es... Y creo que eso pues está como que más entre esa Vox Populi sí está como más menos hablado, ¿no? Es decir, siempre a los narcotraficantes se les relaciona más con México, con Colombia, ¿no? Sí, o sea, Netflix no es nuestro. Ese ¿no? estigma, ¿no? Hasta incluso llevado al cine, ¿no? Exacto, o sea, y para que llegue el fentanilo a Estados Unidos, pues tiene que haber nexos allá, ¿no? O sea, tanto de grupos criminales también, de políticos también. De corrupción, que también la hay, pues, ¿no? Ajá, o sea, entonces esa parte no se habla como si el problema solo fuera hasta la frontera de México, ¿no? Me parece que es importante que desde el gobierno de México se sigan tejiendo los diferentes esfuerzos en materia de seguridad, que insisto, es algo que sí se ha venido fortaleciendo, inclusive en la misma estadística relacionada con las detenciones, con los operativos que tienen que ver en la materia, sí ha superado en número al sexenio anterior, ¿no? También es importante reconocer ese esfuerzo a través del nuevo gobierno, y por la parte del Estado, pues a todos nos preocupa, ¿no? El hecho de que haya, por ejemplo, la muerte que mencionan del padre con los 2 niños o cualquier situación que ponga en riesgo la vida de las mismas personas es algo que lacera, ¿no? a todos, a todas y todos. Sin embargo, no perdamos de vista ese punto, ¿no? Que para que haya un grupo que se dedica a producir cierto producto ilegal, pues tiene que haber un mercado que lo consuma. Y agregaría, y con eso terminaría mi punto, pues que sí ha habido distintos esfuerzos en la materia adicional de
la política de seguridad, una de las amenazas precisamente para imponer los aranceles pues es precisamente que no ha habido un suficiente esfuerzo en la lucha contra el fentanilo, además de la migración. Sin embargo, desde las propias reformas constitucionales ya tanto se ha prohibido todo el mercado, como también se ha incluido dentro del catálogo de delitos meritorios de prisión preventiva el mercado del fentanilo, ¿no? Entonces, sí se han hecho esfuerzos en el caso mexicano. Finalmente, los grupos criminales están muy empoderados y no es como que de un día a otro se pueda acabar esta crisis social, pero sí ha habido esfuerzos desde el gobierno de México, ¿no? Ok, pues estaba muy interesante esto que nos compa. Y me acordé también de que para Donald Trump son terroristas, ¿no? Son terroristas, ¿no? No sé si por mi origen santanense, pero desde que el sol es sol, Estados Unidos consume y México trafica. Y yo viví en Santana casi 18 años y sí coexistíamos con personas, porque Santana pues es la llave del desierto, está en el cruce de 3 carreteras internacionales y nunca habíamos vivido con tanta impaz como ahora. O sea, sí es cierto, coincido en lo que dice el compañero, pero al final también hay una falta de Estado de Derecho, también hay ingobernabilidad, también hubo un permiso generalizado. Antes decían, mandan estos o manda el otro, y si alguien mataban, mi papá decía, algo haría, ¿no? Porque eran personas que estaban dentro de las mismas prácticas delictivas. Ahorita la verdad es que la situación rebasa esa situación, y tenemos lugares como el Claro, Sonora, que es un ejido en donde la basura entra con la Guardia Nacional, porque si no, no hay poder para recoger la basura. Entonces, también el Estado tiene que asumir su responsabilidad y reconocer que fue una crisis que se derivó de decisiones públicas, porque estar esperando a que aquellos dejen de consumir, pues creo que nomás es como jugarnos el dedo en la boca, ¿no? Sí, el tiempo se nos va rapidísimo. Creo que nos queda nada más para un último comentario y una última reflexión en torno a este tema, que pues bien lo decían ahorita con todo el análisis que ustedes están haciendo, pues es muy complejo, ¿no? Es muy complejo, tiene muchísimas aristas, ¿no? Janet, ¿con qué cierras? Bueno, yo quisiera hablar sobre qué pasaría si renuncia, porque lo que la ciudadanía está pidiendo es la renuncia del gobernador. De Sinaloa. Me llama la atención que no se le esté cargando políticamente el reclamo a la presidenta cuando es un tema en mucho federal, ¿no? O sea, parece que el pararrayos es Rocha. Sí es cierto, el señor está vinculado de muchas maneras con este problema, pero al final lo que pasaría no es lo mismo que renuncie Samuel García a un Congreso que no tiene mayoría, a que renuncie Rocha a un Congreso donde el 71% del Congreso es de la fuerza política de Morena. Entonces, si renunciara, lo que pasaría es que, si es temporal, entra el secretario de gobierno, que es su persona de mayor confianza, lógicamente, y así ha sido públicamente, y en caso de que fuera definitivo, pues ese Congreso nombraría algo más. A mí me parece que la ciudadanía, en este descontento y en esta crisis y necesidad de respuesta, está mal enfocando su energía al tratar de conseguir la renuncia de Rocha, cuando lo que se tiene que hacer es exigir que esta fuerza de gobierno se note y que se empiecen a ver acciones. Tenemos lugares donde se ha concentrado un mando único, en Sonora también lo tenemos. Entonces, tiene que la fuerza del Estado tener más presencia que la fuerza que puedan tener los grupos delictivos. Entonces yo creo que es necesario empezar a pacificar, dejar de banalizar. No creo que ayuden las respuestas del gobernador saliendo a decir estas frases que me parecen muy dolorosas para quienes están viviendo la violencia, ¿no? Entonces no es momento para andar con payasadas. Creo que es urgente y a todos nos conviene vivir en un país en el que podamos estar en paz. Muy bien. Iván, por último, una última reflexión. Sí, coincido que han sido desafortunadas algunas de las declaraciones que ha hecho el gobernador, lejos de venir a fortalecer o a proteger a la población, pues genera ese desasosiego, ¿no? Entonces, sí tendría que ver ahí ese punto de reflexión, comenzando desde la comunicación y redoblar los esfuerzos, ¿no? A final de cuentas, como bien dice Janet, es un esfuerzo que conlleva mucho la participación federal y que es algo que pues sí ha tenido el ojo la presidenta. Reiteramos el hecho de que el secretario de Seguridad Pública viva ya durante este periodo es un mensaje importante, ¿no? Sin embargo, yo insisto con eso, o sea, la complejidad del problema pues no solo es un tema doméstico, ¿no? O sea, si bien aludimos al Estado de Derecho, a la seguridad que tiene que brindar el propio Estado a su población, pues
la relación política no se genera así, ¿no? Es un problema transnacional. O sea, los actores del crimen organizado son actores estatales transnacionales. También hay que verlo como empresas ilegales que son transnacionales. Entonces sí tiene que haber una coordinación política, una coordinación en la toma de decisiones que vaya relacionada entre México y Estados Unidos, ¿no? Y eso no se resolvería necesariamente, porque también tiene sus letras pequeñas con la declaratoria de lo que mencionabas, ¿no? De los grupos criminales como grupos terroristas, no tiene sus riesgos, más bien el debate y la negociación tendría que ir hacia un diálogo más fluido y más de cooperación en ese sentido, ¿no? Muy bien, pues ahí está, muchísimas gracias, el tiempo se nos viene siempre encima, nunca es suficiente cuando se trata de una mesa de análisis. Gracias Janet Harrison, gracias Iván Gómez por habernos acompañado el día de hoy. El próximo viernes tendremos otra mesa de análisis. Por lo pronto,